Buenas noches. Bienvenidos a Historias Creepy. Recuéstate, ponte cómodo, utiliza audífonos, cierra tus ojos y deja que tu imaginación te lleve por el sendero de la oscuridad, de las sombras y del terror. ¿Qué tan seguras son las travesuras de los niños? ¿Acaso sabes dónde juegan tus hijos? Si no lo sabes, quizás puedan estar jugando por aquí. Esto me sucedió cuando tenía 13 años. Iba en el turno vespertino de la secundaria técnica y como todos los días, cuando salía, regresaba caminando acompañado de mis compañeros. Carlos, el bromista y el carita del salón. Raúl, el más flaquito y pálido, siempre temeroso a todo. Y yo, que si podía presumir algo, era que jugaba muy bien al fútbol. Los tres éramos los mejores amigos en ese entonces. Cuando salíamos de clases por las noches, siempre pasábamos por un lugar que nos llamaba la atención. Era un viejo y abandonado cementerio de autos, o yonque, como se les conoce aquí en México. Nunca habíamos entrado, y desde la calle apenas podíamos ver algo, pero el lote era muy grande y estaba rodeado de una pared muy alta, pero tenía una entrada trasera con una reja muy pequeña y fácil de brincar. A través de la reja podíamos ver decenas de colectivos y camiones de transporte público, todos destartalados. Decía mi papá que cuando los colectivos tienen un accidente o el choque es muy grande, muchas veces no conviene arreglarlos porque es muy caro. Entonces los remolcan hasta ese depósito y los usan como repuestos para otros vehículos. Aquello para nosotros era como un parque de diversiones inaccesible al que mirábamos con la pretensión de poder ingresar sin pagar la entrada. Muchas veces ese era nuestro tema de conversación, que por dónde se podía entrar, que qué pasaría si saltábamos la reja, que si el señor que lo cuidaba de día también estaba por las noches, y así continuábamos divagando sobre la posibilidad de introducirnos en el preciado depósito vehicular. Una tarde, que no tuvimos la última clase, nos dejaron salir temprano de la escuela. De camino pasando por aquel depósito, vimos cómo el señor que lo cuidaba estaba cerrando la reja y luego se iba caminando hasta la parada de camiones y se subía a uno. Carlos vio al instante una oportunidad. ¿Y si entramos?, nos preguntó entusiasmado. No, mejor vámonos, dijo Raúl con esos ojos de cordero miedoso. Sí, vamos, entremos, les dije. Yo miré mi reloj y vi que todavía era temprano. Total, ¿cuánto tiempo tardaríamos en dar una vuelta ahí adentro? Con 1 hora nos alcanza y hasta nos sobra, pensé. Carlos ya estaba montado en lo alto de la reja y nos daba una mano para ayudarnos a treparla. ¡Nos van a agarrar! ¡Va a venir la policía!, dijo Raúl. Carlos, enojado, le gritó. Si vas a estar de chillón, mejor vete. Vamos, Raúl, no va a pasar nada, le dije, y pues lo convencí de entrar. Adentro era un paraíso. Colectivos de todos los colores, de todas las líneas, unos con tremendos choques, algunos hacía tiempo que estaban ahí, lo notábamos por el óxido de los hierros. Otros parecían más recientes, incluso había varios incendiados. Nos llamó la atención un microbús de la línea 24, todo el frente y el lateral derecho destrozado. ¿Qué habría pasado? No quedaba una ventanilla sana de ese lado, y los asientos estaban destrozados. El accidente debió ser terrible. Estaba medio inclinado, pero igual entramos a mirar, menos Raúl, que se quedó petrificado afuera de aquel microbús. De pronto, una niebla espesa comenzó a descender. Vaya, qué humedad tan espesa hay aquí, pensé. En el interior encontramos entre los fierros retorcidos de los asientos un zapato, unos anteojos rotos, un diario, un bolso de mujer, vidrios del tamaño de la sal gruesa desparramados en el interior y un pequeño zapatito de bebé que todavía colgaba del espejo retrovisor del conductor. Posiblemente
eran las pertenencias perdidas de los pasajeros. Entonces, un grito nos sobresaltó y salimos disparados de aquella unidad. Era Raúl. ¡Algo se movió ahí atrás! ¡Vayámonos de aquí!, dijo asustado. Carlos preguntó: ¿por dónde? Allá, dentro de aquel microbús de la Ruta 66. Vi algo que se movió. ¡Me quiero ir! Ya estaba oscuro, así que nos dimos prisa para revisar la unidad. ¿Oyeron? Se escucha como una voz, dijo Carlos. Vamos a entrar para ver, le respondí. No quiero, dijo Raúl. Ándale, no seas collón. Ven, entramos juntos. Y lo arrastré contra su voluntad. Al entrar a la pequeña unidad de la Ruta 66, Carlos se había acomodado en su interior. Estaba sentado al volante como si fuera un chofer profesional. Raúl y yo subimos y nos sentamos en los primeros asientos. Y fue cuando todo se calmó y nos empezamos a divertir por fin. Hasta Raúl parecía contento con el descubrimiento, pero eso solo duró unos minutos. De repente, de la nada, las puertas de la unidad de la Ruta 66 se cerraron automáticamente. ¿Qué tocaste?, le grité a Carlos. Nada, no toqué nada, te lo juro. De pronto se encendieron los faros de aquel endemoniado microbús. ¡Algo tocaste!, le dijo Raúl. ¡Te lo juro que no! Y como resorte, Carlos saltó del asiento del conductor para sentarse junto a nosotros. Nos miramos todos extrañados. Raúl comenzó a transpirar de los nervios y empezó a rezar. No habíamos salido de nuestro asombro cuando el motor se encendió y comenzó a rugir. La palanca de cambio se movió como por arte de magia y el colectivo comenzó a avanzar lentamente por aquellos improvisados caminos llenos de autos y camiones chocados, conducido por sabe quién. El chofer fantasma puso segunda y avanzó a mayor velocidad, luego tercera y finalmente pasó en pocos segundos a cuarta. El colectivo avanzaba por todo el yonki a gran velocidad. Teníamos que sujetarnos fuertemente de los asientos para no caernos. Raúl lloraba y gritaba sin parar. Carlos y yo comenzamos a gritar y a llorar también del miedo. Y junto a nuestros gritos se sumaron risas fantasmales que agregaron pánico a esa experiencia descontrolada. De pronto, el timbre que sonaba para avisar que alguien iba a bajar sonó. El chofer fantasma comenzó a reducir la velocidad y la puerta trasera se abrió. Carlos aprovechó aquel momento para saltar fuera del camión y cuando Raúl y yo nos disponíamos a salir corriendo por la puerta, esta se cerró y el microbús comenzó a avanzar de nuevo rápidamente. La velocidad y lo brusco de las vueltas nos impedía que pudiéramos pararnos y Carlos desde afuera nos observaba llorando impotente. Después de un rato, que para nosotros fueron horas, escuchamos nuevamente el timbre de la puerta trasera. Era nuestra oportunidad de escapar. Y en cuanto aquel camión frenó y abrió la puerta trasera, tomé a Raúl de la mano y lo jalé para salir corriendo. Pero en cuanto yo pude salir, la puerta se volvió a cerrar y Raúl se quedó atrapado dentro de aquella diabólica unidad. Solo pudimos ver su cara de espanto llorando como nunca lo habíamos visto. Me sentía culpable, pues yo había obligado a Raúl a subir a aquel siniestro vehículo, y si algo le pasaba, jamás me lo perdonaría. La unidad de la Ruta 66 se fue hasta el fondo del lote, dio la vuelta bruscamente y volvió de regreso hacia nosotros. Carlos corrió a esconderse, y yo me quedé petrificado con aquel microbús viniendo hacia mí a toda velocidad. Y justo cuando se acercaba a mí, no lo sé, llamémosle instinto, se me ocurrió levantar el brazo, como haciéndole la parada para abordar. Fue entonces cuando la unidad, que casi estaba por embestirme, se frenó bruscamente y paró a un lado mío. Abrió la puerta delantera y fue cuando vi a Raúl, agachado junto a la palanca del conductor, muerto de miedo. Y sin pensarlo, lo jalé hacia afuera y fue así como lo pude sacar de aquel infernal camión. Vimos que Carlos corrió hacia la reja por donde entramos. Raúl y yo corríamos tras de él, mientras podíamos escuchar el motor de aquel camión atrás de nosotros. Las luces de sus faros nos comenzaron a iluminar.
Jamás habíamos corrido tan rápido, hasta que llegamos a la reja, la escalamos y ya desde arriba nos lanzamos para cruzar al otro lado. Estábamos todos mayugados, asustados, adoloridos y con algunos moretones, pero vivos los tres. Por fin estábamos a salvo. Cuando nos calmamos un poco, miramos hacia atrás, a través de aquella reja que nos separaba de ese infierno. Y ahí estaba, estacionada, sombría y quieta, todavía con la hierba alrededor. Era la unidad de la Ruta 66, como si nunca se hubiera movido de ese lugar donde la encontramos por primera vez. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal y dale click a la campana para que te avise cuando subamos nuevos relatos. Si tienes una historia que te dé miedo, no dudes en enviarla por inbox a nuestras redes sociales o correo que aparece en la parte de abajo. Si a mi demonio interno le gusta y me lo permite, probablemente aparezca en este canal. No temas, espero verte en los próximos podcasts con más historias creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.